Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a otro video, a otra semana y espero que este video les resulte interesante. Especialmente es muy importante este video para las mujeres, ya porque dentro de lo que yo he vivido en mi experiencia y además últimamente me han llegado muchas pacientes con este tema. Bueno, y desde antes también siempre van apareciendo, pero ahora voy a tratar en específico el tema del miedo a la maternidad y las cosas que generan a nivel subconsciente en nuestra vida. Porque no es solamente que tú tengas miedo a la maternidad y como que tengas que tomar pastillas anticonceptivas, protegerte de alguna manera, ya, o simplemente otras cosas, sino que eso te genera bloqueos a nivel en otros aspectos de la vida y que no nos damos cuenta. Ya, porque vamos a ver. Bueno, yo creo que hice un video que habla de las resistencias y cómo esto de la resistencia a la maternidad te impedía el abrirte al mundo, el gestar proyectos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te influye mucho, el cerrarte, es decir, en cualquier área de tu vida, si tú le tienes miedo, ya, si tú le tienes resistencias, rabias, cualquier emoción contractiva que tú tengas a cualquier nivel en tu vida, ya en este caso vamos a hablar de la maternidad, pero puede ser, no sé, miedo o rabia a los hombres, por ejemplo, o desconfianza a las mujeres en el caso de los hombres, o por ejemplo, no sé, en el dinero, como frustración por el tema del dinero, distintas cosas, eso te va a generar bloqueos energéticos y subconscientes en otras áreas de tu vida, no solamente en lo que tú tienes rabia o frustración. Ya eso va a generar que otras cosas no fluyan, no se equilibren, no sigan o no sean en forma equilibrada dentro de tu vida. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el que tú tengas resistencia al dinero, por ejemplo, o miedo a tener mucho dinero, porque en tu familia si tenías mucho dinero los estafaban, entonces tu subconsciente tal vez te va a bloquear el que tú o tengas trabajo, ¿cierto? O el que te vaya bien en la vida, o que tengas relaciones con personas que puedan tener dinero, ¿ya? Y eso que te puedan ayudar a surgir, o X cosas. ¿Ya? O la salud, porque si tienes mala salud, así no vas a poder trabajar, entonces si no trabajas no tienes mucho dinero, ¿ya? Entonces hay cosas que te van a ir influyendo. Y lo mismo pasa con el tema de la maternidad, ¿ya? En la maternidad, cuando yo les hablé de las resistencias, les hablé mucho del tema energético con respecto a generar nuestros proyectos, como dejar de resistirnos al tema de la maternidad, porque eso genera el ser madre, digámoslo así, o ser, padres, ya la maternidad, paternidad, nosotros energéticamente es dar a luz a algo. ¿Ya? Nosotros vamos a bloquear cuando nosotros queremos como, no quiero tener hijos, y lo digo por experiencia propia, ya, porque a mí me pasa de que para mí nunca fue un tema el tener hijos, y de hecho en un momento me di cuenta que yo rechazaba ese tema, ya, de ser madre. De hecho ahora no quiero, pero ya no es una resistencia, una rabia o algo que me genere ruido o malestar. Al contrario, es como fluyen las cosas, simplemente es una opción que no deseo en mi vida, ya, en este minuto. Ya, entonces, pero no es una resistencia, no es un no quiero, o no, es no sé qué. Eso es lo que tenemos que evitar. El miedo, el que te dé miedo, por ejemplo, de repente quedar embarazada, el que te dé rabia, o el que te moleste, o el X, ¿ya? Esas cosas son las que nosotros tenemos que sanar para dejar fluir. Por ejemplo, que nazcan proyectos, que puedas tener tu casa propia, porque si es un proyecto para ti, que puedas tener tu casa propia y deje de frustrarse esos proyectos, por ejemplo, que tu salud esté en equilibrio también, porque obviamente a nosotros nos va a afectar a nivel uterino, ¿ya? Entonces, y eso significa también que nos va a afectar a nivel de la casa. El útero es la matriz, el útero es la casa, ya representa simbólicamente la casa a tu útero. Lo mismo que la cocina. Ya, el artefacto de la cocina también simboliza el útero, ya, en lo que es en la casa. Ya, entonces ahí nosotros también tenemos que tener temas ahí, tenemos que tener nuestra cocina limpia, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Para el Feng Shui también es muy importante eso. Entonces, porque eso puede influir en lo que es tu útero. Ya, entonces vamos a seguir. El tema de la frustración o las rabias o las resistencias a la maternidad a veces se puede generar. Por ejemplo, tú puedes ahora, después de grande, tú dijiste ya, terminé la universidad, viajé, etcétera. Ya sí, me gustaría ser mamá.
Pero nosotras, no porque tú tomes la decisión en ese minuto, significa que tú estás sanita de lo que es la resistencia o el miedo a la maternidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser lo que me pasó con una paciente esta semana, que ella me dijo que cuando era pequeña, ella vio a su familia, a sus tías, a su madre, a sufrir mucho en el tema del embarazo, que les dolía mucho, tuvieron muchas complicaciones y vio el dolor que sentían. Y ella, cuando chica, decía, yo no quiero ser mamá. Y lo hizo y lo dijo en varias oportunidades y hasta la mamá se lo recordó y todo, no quiero ser mamá. Y la cosa es que, claro, efectivamente, después de grande, la cosa es que efectivamente quería tener y habían dificultades. ¿Por qué? Porque te programaste desde pequeña. En otros videos yo les he hablado de los programas subconscientes y de que los niños grabamos hasta los 7 años la forma que vamos a reaccionar ante las cosas y después simplemente son repetición de esos programas que ya aprendimos. Entonces, si tú cuando pequeña tuviste ese rechazo, lo grabaste y hay que reprogramar. Ya hay que sanar. Lo otro también se puede grabar en qué, en que las mujeres, por ejemplo, tú viste a tu mamá siempre sacrificada en la vida por los hijos, ya porque no es que hay que sacrificarse por la familia, por los hijos, etcétera, ya, y eso te generó un bloqueo y yo no me quiero sacrificar como mi mamá, por ejemplo. Ya, entonces yo no me quiero sacrificar como mi mamá, entonces eso inconscientemente te dice, ok, tu madre se sacrificaba por los hijos, entonces lo mejor para el subconsciente, la mejor solución es decir, yo no tengo hijos. ¿Ya? Entonces, tienes que tener ojo con tus programas, tus creencias. Ahí les voy a ir dejando los videos, revisen mis videos con respecto a las creencias limitantes, los programas subconscientes, ya para que empieces a analizar qué es lo que tú internamente de guata ya te nace, digámoslo así. ¿Ya? Pero eso es por lo aprendido. También si, por ejemplo, hubieron muchos abortos dentro de tu árbol familiar o tú tuviste abortos muy dolorosos o fue una situación muy incómoda o, no sé, las mujeres en tu familia se postergaron todas por ser madres, ya por ser los hijos, entonces dejaron sus carreras para poder criar, ya que se daba mucho antiguamente. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas van generando un programa subconsciente transgeneracional que te dice, y si especialmente si tú quieres ser una profesional y quieres ser exitosa, por ejemplo, o quieres tener tu propio dinero, quieres tener tu independencia y eso, porque las mamás siempre te decían tienes que ser independiente a la gran parte de mi generación en adelante, ¿ya? Como que tienes que ser independiente, no tienes que depender de ningún hombre, por ejemplo, eso se te graba, entonces para tu subconsciente dice, esto es lo bueno, esto es lo mejor, es lo menos peligroso, entonces no podemos tener hijos. ¿Y qué genera? Que no puedas, que o tienes enfermedades, por ejemplo, ovario poliquístico, que eso también tiene que ver mucho con el tema de los abortos, ¿ya? Tienes enfermedades, por ejemplo, o empiezas a crecer la obesidad porque eso te complica el que puedas fecundar, ya puedes generar reglas muy abundantes, muy dolorosas o por el estilo, ya y también a nivel subconsciente empiezas a generar, por ejemplo, si tú lo que quieres es ser independiente y no depender de ningún hombre, ya pero es como para ser mamá, por ejemplo, para ser mamá la memoria colectiva, digámoslo así, de mucho tiempo atrás. No estoy hablando de los últimos años, porque los últimos años son muy poquitos en comparación a lo que nosotros grabamos ya transgeneracionalmente o cuando éramos pequeños. Entonces eso llena una carga mucho mayor que lo que viene la conciencia actual de estos pocos años. Entonces, si para ti, por ejemplo, tener familia significa tener hijos y tú tienes miedo a tener hijos o rechazas el ser madre, por ejemplo, en lo que estamos hablando de tema físico, rechazas ser madre, que es lo que va a hacer el subconsciente, va a hacer de que tú no tengas pareja estable, por ejemplo. Que tú no tengas una pareja formal, ¿ya? O que te quedes sola o no te guste nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es peligroso ser mamá, porque si soy mamá voy a generar familia. Y ponle tú que las familias en tu árbol familiar, por ejemplo, las familias en tu transgeneracional, siempre han habido conflicto, ha habido violencia, o ha habido abandonos, por ejemplo, de parte de alguno de los padres, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, la familia es súper esforzada, entonces cuando hay familia cuesta mucho salir adelante. Todo eso te va a generar bloqueos en que tú no quieras tener o ser mamá. Si tú no quieres ser mamá, es por temas de atrás, ¿ya? De que por algo tu subconsciente te está protegiendo
por un bien mayor para que no seas mamá y tengas este miedo, ¿ya? O tienes este miedo para solucionar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, y a veces nosotros queremos ser mamá, por ejemplo, y no sabemos que esos miedos están en nosotros, sino que tenemos que descubrirlos. Ya hay que descubrir porque eso te va a ir bloqueando en distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, si inconscientemente tú tienes miedo a ser mamá, te va y ser mamá, por ejemplo, si tú tienes mucho dinero o por ejemplo, o tienes un buen estado económico, vas a poder tener tu casa, tener todas tus comodidades y vas a poder ser mamá. Entonces, si tú tienes un miedo a ser madre, por ejemplo, puede ir de que te empiece a bloquear económicamente. Entonces, que no salgas adelante en lo económico o siempre estés al 3 y al 4, ¿ya? O encuentres hombres que no se quieren comprometer contigo, que no quieren ser papá, ¿ya? Entonces, o hombres que no quieren un compromiso formal, aunque tú no quieras ser mamá. ¿Ya? También hay miedos subconscientes, por ejemplo, el miedo subconsciente a ser madre, aunque tú no quieras ser madre, te bloquea, pues, como te decía, a tener pareja, el tema económico. ¿Por qué? Porque si estoy bien económicamente, puedo formar familia y puedo atraer un hombre, y eso es malo para el subconsciente porque puede ser mamá, ¿ya? Entonces, todas esas cosas uno tiene que descubrir para poder liberar. ¿Por qué? No para ser mamá, porque si tú no lo deseas, no es el tema el que tú tengas un hijo humano, digámoslo así, pero sí tus hijos, desde hacer un libro, ya cocinar bien, tener una buena carrera, tener tus proyectos de emprendimiento que puedan salir adelante, que lo que tú te propongas pueda resultarte. Eso influye mucho en cuando estamos hablando de la maternidad. ¿Ya? Nuestra energía, cuando la bloqueamos, cuando tenemos miedos, el subconsciente va a decir, a ver, esto es peligroso, hay miedo aquí. Entonces lo vamos a bloquear de alguna manera. ¿Ya? Entonces tienen que empezar a analizar, de ver sus creencias, como les decía ahí, les dejé el video de las creencias limitantes, para que vean, anoten cuáles son las creencias desde Guata que tú tienes con respecto a ser mujer, ser madre, la pareja, porque a veces también influye mucho el tema de pareja. Si tú no tienes pareja, revisa o te cuesta tener una pareja formal, estable, ya, o a largo plazo, revisa si tienes miedo a ser mamá, si tienes miedo a formar familia. ¿Por qué? Porque eso va a bloquear el que tú tengas una pareja formal, porque para el subconsciente tener una pareja formal es formar una familia. ¿Ya? Eso para el subconsciente colectivo. ¿Ya? Entonces, aunque tú digas racionalmente, no, pero es que yo no quiero eso, y sí se puede, hay relaciones y todo, pero tu subconsciente, lo que te decían en tu casa, lo que te programaron, lo que te decía la iglesia, si estuviste, por ejemplo, en un colegio católico o en un colegio religioso, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nos van a influir. Y lo mismo pasa económicamente. Ah, no, es que con los hijos, por ejemplo, siempre, es decir, siempre después quedamos al 3 y al 4. Antes estábamos súper bien, pero cuando fuimos papás, nos costó mucho por los hijos, no sé qué. Entonces empieza a revisar tus programas, tus miedos con respecto a la maternidad para ver si alguno de los bloqueos que tienes en tu vida en distintas áreas tienen que ver con eso, con gestar algo, ¿ya? Y libéralos para que puedas gestar tus proyectos, para que tu vida pueda crecer en abundancia, para que puedas tener y fluir en todo lo que tú desees, generando proyectos, que todo lo que quieras te resulte. ¿Ya? Así que bueno, espero que esto les haya resultado interesante. Esto es súper bueno que lo revisemos las mujeres porque todas tenemos alguna cosita por ahí con respecto a este tema. ¿Ya? Así que espero que tu puntito de luz brille, que tengas una hermosa semana. Si te gustó el video, ponle me gusta, compártelo si crees que para alguna amiga le pueda servir. ¿Ya? Si quieres hacerme algún comentario, feliz, agradecida de tu comentario, o si quieres preguntar algo, también feliz de contestar. ¿Ya? En mis redes sígueme en YouTube, Rocío G. Bustos, y en Instagram en ro-vida y energía. Y nos estamos viendo la próxima semana, así que besitos, que les vaya muy muy bien.